¿Qué tal, estimados alumnos? Nuevamente les doy la bienvenida a un video de apoyo para el curso de balance de energía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo determinar el delta H, el cambio de entalpía, para mezclas. Vamos a considerar un proceso en donde está fluyendo una mezcla, 5 mol por segundo de esa mezcla, con composición de 30% mol de amoníaco y 70% mol de CO2, a 20 grados centígrados y 1.5 atmósferas, entra a un intercambiador de calor, donde pasa de 20 grados centígrados a 120 grados centígrados. Obviamente no hay cambio en la composición, porque no hay reacción química dentro de la unidad de proceso, y la salida, 5 mol por segundo, es igual a la entrada, porque es un proceso sin acumulación. Nos interesa saber cuánto vale Q, la tasa de intercambio de calor, porque quizá como ingenieros nos interese hacer el diseño de este intercambiador de calor y es importante saber cuánto vale Q. Y para ello pues hacemos uso de la primera ley de la termodinámica aplicada a procesos de flujo y procedemos a hacer la simplificación de los términos. Sabemos que en este tipo de procesos los cambios de energía cinética son nulos o despreciables, lo mismo que para el caso de la energía potencial. Y como en este proceso no hay un sistema de agitación, ni una bomba o una turbina, eso significa que el trabajo de eje es cero también. Por lo tanto, la tasa de intercambio de calor será igual a la tasa de cambio de entalpía. Por lo tanto, el problema se reduce al cálculo de un delta H. Y un delta H para mezclas podemos hacer el cálculo sumando las entalpías de la salida y restándole las entalpías de la entrada. Sabemos que un delta es la diferencia entre un estado final y uno inicial, pues el estado final es justamente la salida. Sumamos todos los productos de flujo molar de la especie I por la entalpía específica de la especie I menos la suma de las entalpías de la entrada, que serán los flujos molares por las entalpías específicas. Entonces es necesario calcular entalpías específicas para estas sustancias a las condiciones de 20 grados centígrados y 120 grados centígrados respectivamente. Así calcularemos la entalpía específica de la especie I en las condiciones 1, las de entrada, como la integral de el Cp de la especie I, que es función de la temperatura, desde la temperatura de referencia hasta la temperatura 1. Y para la entalpía de la especie I a la salida será la integral desde la temperatura de referencia hasta la temperatura 2. Recordar que el subíndice hace referencia a la especie. Ahora, por conveniencia, elegimos como temperatura de referencia 0 grados centígrados. Por lo que la integral será de 0 a T2 en el caso de las entalpías de salida y de 0 a T1 en el caso de las entalpías de entrada. Ahora, vamos a sustituir la función de Cp del amoníaco para evaluar la entalpía específica del amoníaco. Y para el caso del CO2 vamos a sustituir la función del Cp para ese gas. De manera que podremos elaborar una tabla con los resultados de estas integrales. Continuamos con nuestro ejemplo. Ya hemos llenado esta tabla con los datos disponibles, por ejemplo, los flujos molares de cada especie. Los moles por segundo de amoníaco será el 30% de 5 o 1.5 mol por segundo, en tanto que el flujo molar de CO2 será el 70% de 5, que son 3.5 mol por segundo. Las entalpías específicas de esta tabla las obtuvimos integrando para cada gas el Cp en función de la temperatura, en el intervalo de temperaturas desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de cada uno de los estados. 20 grados centígrados para la entrada
y 120 grados centígrados para la salida. Ahora vamos a calcular el cambio de entalpía utilizando los flujos molares de cada especie y su entalpía específica a la salida, menos la suma de los productos de flujo molar por cada una de las entalpías específicas en la entrada. De esta manera será estado final menos estado inicial. Para el caso del amoníaco tenemos un flujo de 1.5 mol por segundo que vamos a multiplicar por su entalpía específica en la salida. Y lo sumamos con la contribución de entalpía del CO2, su flujo molar, por su entalpía específica. Ahora, esta suma representa la entalpía total que está entrando al sistema, que está saliendo del sistema. Vamos a restar ahora la que entra para obtener así esta diferencia. El flujo molar del amoníaco es el mismo por la entalpía específica a la entrada menos el flujo molar del CO2 por su entalpía específica a la entrada. Y obtenemos como resultado que este cambio de entalpía es igual a 19.2 kilojoules por segundo. Si observamos las unidades, se cancelan mol y mol en cada término y quedará kilojoules por segundo. Por lo tanto, la tasa de transferencia de calor necesaria será igual a 19.2 kilojoules por segundo. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero utilizando un método alternativo. Ya sabemos que para este caso la ecuación general de balance se reduce a Q punto igual a delta H punto. Pero ahora vamos a calcular delta H punto como el producto del flujo molar de la mezcla, el subíndice M mayúscula significa mezcla, por el delta H específico de la mezcla. ¿Cómo vamos a evaluar el delta H específico de la mezcla? De manera similar a como lo hicimos para sustancias puras, será la diferencia entre la entalpía específica de la mezcla a las condiciones finales menos la entalpía específica de la mezcla en las condiciones iniciales. Y la forma en que vamos a calcular cada entalpía específica de mezcla será como lo dice esta expresión. La suma de todos los productos de la fracción molar de la especie I por la entalpía específica de la especie I. De manera que cada término será la contribución de cada especie a la entalpía específica de la mezcla. Para este caso, si queremos conocer la entalpía específica de la mezcla en las condiciones 1, pues entonces necesitamos la fracción molar del amoníaco por la entalpía específica del amoníaco en las condiciones 1 más la fracción molar del CO2 por su entalpía específica en las condiciones 2. Sustituyendo, tendremos la fracción molar del amoníaco, 0.30, por la entalpía específica de ese gas en las condiciones 1, 0.709 kilojoules por mol, más la fracción molar del CO2, 0.70, por su entalpía específica en las condiciones de entrada, y esta suma nos da como resultado 0.724 kilojoules por mol de mezcla. Ya sabemos que este subíndice significa mezcla, pero es conveniente anotarlo aquí para que quede claro y no vaya a ser fuente de error.
Hacemos lo mismo para el caso de las condiciones de salida. La entalpía específica de la mezcla en las condiciones 2 será la fracción molar del amoníaco, que sigue siendo 0.30, por su entalpía específica en las condiciones de salida, 4.43. Más la fracción molar del CO2 por su entalpía específica. ¿Okay? En este caso obtenemos como resultado 4.56 kilojoules por cada mol de mezcla. Finalmente, ya con los cálculos de entalpía específica de las mezclas a la entrada y la salida, sustituimos en esas expresiones para encontrar primero el delta H específico de la mezcla, que va a ser la diferencia entre la entalpía específica de la mezcla en el estado final y la entalpía específica de la mezcla en el estado inicial. Y después de hacer esta resta, encontramos que es igual a 3.84 kilojoules por mol, para finalmente calcular la cantidad de calor requerida con el flujo molar de la mezcla y el delta H específico. Y como en el caso anterior, esto da ok. Con eso terminamos este video de cálculo de entalpía para mezclas y espero que sea de su utilidad. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme.